Vamos con un campeón. Cristian La Nona Muñoz está con nosotros. Yo los saludo, ya nos habíamos saludado fuera de pantalla. Con Cristian tuvimos muchas entrevistas. Yo era corresponsal de Fox en el Caracol Azul, siempre una gran disposición. Bueno, fuiste campeón con la U el 2004, Cristian, y bueno, el fútbol te llevó a ser técnico y ahora, después de una gran campaña en la temporada pasada que quedó media castigada por la cuestión reglamentaria en Barnechea, ahora tienes tu justa revancha. Bienvenido, bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, así que bueno, feliz de poder hablar de fútbol hoy día. Bueno, me imagino que estás muy contento, no solo por el título, sino porque ya son 2 años muy buenos. Sí, yo creo que el título viene a un poco a ratificar lo que hicimos el año pasado con Barnechea. La verdad que para nosotros como cuerpo técnico han sido 2 años de aprendizaje. Hemos ido creciendo mucho como cuerpo técnico. El año pasado nos sirvió mucho cómo liderar un plantel en situaciones adversas. Y este año hemos armado un buen equipo. Tuvimos grandes personas dentro en este caso del equipo que se armó y lo hemos coronado con un título. Así que como técnico, en mi primera temporada lo que quería era dirigir y bueno, con el partido el fin de semana ya llevo 93 partidos dirigidos, que para mí, en cuanto al proceso, es lo más importante porque el técnico se hace dirigiendo. Entonces siento que estas 2 temporadas han sido muy buenas y muy positivas, independiente del título, que yo creo que es importante y viene a ratificar un poco lo que se ha venido haciendo durante el proceso desde que partí dirigiendo. ¿Y cómo es dirigir la primera vez? Porque muy parejo todo, difícil siempre ir de visitante, no hay VAR, tiene varios detalles. No, yo creo que es una categoría muy competitiva, donde los equipos son bien parejos. Es una categoría donde hay muy buenos jugadores, donde también el hecho de que empieza a ser muy competitiva hace un tiempo, hay jugadores que vienen y vienen a aportar mucho. Entonces hay jugadores que van saliendo a préstamo en este caso y van haciendo sus primeras armas dentro del fútbol. Entonces siento que es una categoría competitiva donde nadie a principio de año puede decir quién es el campeón. Y bueno, y en esa fase estamos. Nosotros nunca fuimos en este caso los favoritos para lograr el torneo y terminamos coronándonos en este caso la última fecha con Copiapó. Así que es una linda categoría y para nosotros como técnicos es muy buena también para ir aprendiendo y creciendo. ¿Terminaste? Dale. Cuando tú hablas de formamos un plantel, hoy que está tan de moda que de pronto la sociedad anónima o la gerencia técnica arme un plantel, conforme un plantel y después llame al técnico. Tú formaste parte de, oye, el lateral izquierdo tiene que ser por estas características, hay un 6 que me gusta, ¿así? Sí, la decisión que tomé de ir a la U de Concepción fue por eso, porque Perfecto. Fue el único equipo en la categoría que me permitía armar el plantel yo, que yo determinara a los jugadores, porque esto tiene un trasfondo muy grande dentro de una temporada, porque nosotros tenemos una forma de jugar determinada. Si no tengo esos componentes, si no traigo los jugadores para esa forma, claro, se altera todo el proceso. Entonces, la U de Conce, cuando me habló para ir, después de la reunión, yo les dije los puntos que yo necesitaba, no era un tema económico. Yo fui a la U de Conce no por un tema económico, porque yo siento que el armar un plantel como técnico te permite que el proceso sea mucho mejor, llevadero, y se altera todo. Hay una velocidad de respuesta más rápida del jugador también. Es súper fácil de entender, o sea, si yo quiero jugar con transiciones rápidas, mis extremos deben ser rápidos. No puedo llevar extremos que sean más asociativos, que vayan mucho más al pie. Entonces, tenemos una forma de jugar determinada, los inicios del juego, por eso fue Campestrini, por eso Osvaldo González, por eso Ubal. Todo hay una conexión total en el equipo para una forma de jugar. Y eso es lo que nos permitió a nosotros tener el éxito que hemos tenido en los últimos 2 años. Para mí es determinante armar el plantel. Oye, pero terminaste el contrato. ¿Está la idea de seguir? Porque yo sé por ahí también que estuvimos hablando, hay ofertas también. ¿Pero la idea tuya es seguir con este proyecto? No, o sea, yo lo mencioné que terminé contrato porque era hasta el último partido de la temporada. De hecho, que por la campaña van a existir otro tipo de ofertas, pero quería descansar, analizar bien los pasos a seguir, porque siento que el técnico tiene que ir tomando buenas determinaciones dentro de su carrera
y no van acompañadas de quizás tomar decisiones apresuradas, tomar equipos que a lo mejor están en situaciones complejas o ir en este caso a equipos donde hayan problemáticas también. Siento que el técnico, más allá de lo que va logrando en las campañas, ir viendo bien qué tipo de equipos tiene que tomar. Entonces, de hecho, que me imagino que van a haber algunas oportunidades, pero estoy muy conforme también con lo que se logró en la U de Conce, porque esto tiene un fondo. El haber ido, haber armado el plantel, y no tiene que ver con los presupuestos, porque nosotros teníamos el presupuesto uno de los más bajos de la temporada, pero sí teníamos un perfil de jugador que es el que buscábamos. Entonces, no evaluamos tanto la trayectoria o la estadística del jugador, sino que la proyección del jugador. Cristian, ¿en qué sentido? Bueno, tuviste una muy buena, hiciste un muy buen trabajo en Barnechea, ahora subiste con la U de Conce. ¿En qué sientes que creciste como entrenador en este tiempo? Sacando lo obvio, ¿verdad?, de la experiencia que te ha significado, pero hoy, ¿qué certezas tienes como entrenador? ¿Qué cosas para ti hoy son intransables con el camino que llevas recorrido como entrenador? Yo creo que lo más importante en un técnico es tener la credibilidad con sus jugadores. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el llevar tus jugadores. Siento que desde que me despidieron de Morning, ahora soy otro técnico. Algunos sienten que el despido puede ser un fracaso. Para mí fue un impulso para poder mejorar mi forma, porque después de eso hice un curso en donde se me ampliaron las ideas y todo lo que quería hacer lo podía llevar de mejor manera. Entonces, después de Morning cambió mi forma de jugar, la implementé en Barnechea y ahora la implementé nuevamente en la U de Conce, pero ciertamente desde que empecé, que en el sindicato empecé, que era un proceso súper complejo, donde la tarea del entrenador era poder ubicar a los jugadores dentro de los equipos, a lo que soy ahora tiene que ver netamente con lo que he pasado, con lo que he dirigido también, con el aprender de tus jugadores, porque al final uno conoce a sus jugadores cuando los entrena. Y ellos son los que te van guiando a ti a ir jugando de tal manera o una forma determinada en los planes de juego, porque al final ellos son los que te entregan la información para poder ir creciendo en conjunto, porque al final crecemos tanto cuerpo técnico como jugadores durante el proceso. Y en esa forma de juego destacó en la campaña de ustedes el hecho de ser el mejor visitante. O el peor, dependiendo cómo lo veas, ¿no? Porque para el otro era temible cada vez que iban de visita. Pero eso tiene un trabajo también. ¿Cómo hicieron para conseguir tan buenos números cuando no eran locales? Mira, yo creo que es determinante en un técnico preparar los partidos no de visita o de local. Yo creo que lo más importante es preparar al equipo para competir. Y nosotros siempre preparamos al equipo para competir. Iniciamos el juego de local y de visita tal cual lo hacemos en todos los partidos. Entonces, el equipo va sintiendo, va teniendo una identidad, va teniendo una forma de jugar clara y es algo que me gustaba como técnico, como jugador, que ir a cualquier cancha y proponer y hacer tu fútbol, porque lo típico es cuando uno dice voy de visita, juego en bloque bajo, espero el error del rival y a mí no siento eso, entonces a los jugadores siempre les inculco eso, que de visita o de local tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser valientes para jugar. Y bueno, la muestra fue este último partido donde iniciamos el juego desde el fondo, donde el primer gol viene de una construcción extraordinaria. Entonces, siento que ellos también lo sentían así y durante el proceso lo interpretaron así que tiene que ver mucho con la forma, con la idea de plantear los partidos, que dentro del torneo fuimos el equipo que más partidos ganó. Cristian, primero que nada felicitarte, acá lo hice afuera pero públicamente. Y tocaste un tema muy importante que muchas veces a los entrenadores, no sé si es por la desesperación de querer dirigir o esas ganas, o muchas veces creer que pueden revertir, toman equipos que obviamente sale un entrenador a mitad de año y a veces no es fácil, sobre todo, y tomar una decisión, darte el tiempo quizá, y no esa desesperación por dirigir, de que tú lo dijiste, la U de Conce fue el único equipo que me permitió formar mi equipo a mi forma y eso tiene sentido totalmente. O sea, para que juegue de la forma que juega, hoy día estuvimos con Campestrini también conversando, nos hablaba del proceso que habían vivido en Barnechea, que habían merecido obviamente desde lo futbolístico el poder haber ascendido.
Pero quería preguntarte también por estos dos, por Osvaldo González y por Campestrini, porque son dos tipos que entienden tu idea de juego y y lo sienten además, y porque lo hicieron toda su carrera jugando de la manera que juegan, salir jugando, ese entendimiento y lo importante que fueron siendo tipo ya grande, de experiencia no en la categoría, sí, Osvaldo no tanto, pero obviamente por toda su trayectoria. Bueno, primero que todo les tengo un respeto único. A los dos son más grandes, Sí. Campestrini más grande que yo, Osvaldo tenemos casi la misma edad. Pero si hay algo que me enseñó el fútbol es que los jugadores de jerarquía tienen un trato diferente, tienen conversaciones diferentes. Ellos te van enseñando también, o sea, yo aprendo mucho de Osvaldo, mucho de Campestrini. Con Osvaldo a veces estábamos 1 hora y media hablando de los inicios del juego. Él tuvo a La Volpe, tuvo a Sampaoli. Entonces, todas estas conversaciones que uno va teniendo con los jugadores son los que te permiten crecer. O sea, ellos dos son los que guían al grupo. Imagínate que Campestrini en la sumatoria de pliegues lejos uno de los mejores jugadores. Osvaldo González, 37 pliegues a los 41 años, es brutal lo que hace. Y terminó jugando todo el año a un nivel muy alto. Y uno dice, sí, es parte del profesionalismo, pero hay que estar así a los 45 años, hay que estar así a los 41 años. Y creo que ellos son unos profesionales enormes. La verdad que para mí son apoyos dentro del plantel, porque a mí no me gusta meterme en el camarín, me gusta que ellos tengan su camarín, tomen sus decisiones, vayan creciendo como equipo. Y es súper importante tener esta clase de líderes. Ellos son líderes positivos, líderes que van guiando al grupo y los jugadores en sí lo respetan mucho. Y más yo que dentro de todo, si hay algo que he hecho durante los procesos, es respetar a los más grandes, porque siento que esa jerarquía es la que te da ese plus dentro de los planteles, teniendo también mucho jugador joven que necesita ese apoyo, necesita esa comunicación, decir en este partido, muchachos, tranquilos, yo ya he jugado esta clase de partido. Podemos ver la arenga de Campestrini en el último partido donde decía, compadre, esto es así, así. Y es porque el tipo jugaba en todos lados y ganó campeonatos y jugó en todos lados. Entonces, para mí fueron piezas fundamentales dentro de lo que se hizo, porque son los referentes que uno quiere tener dentro de un equipo. Es verdad. Oye, Valdo. Ya que me va a quitar voy a presentar a quiero Aldo. pedirle a mi compañero hacerte dos preguntas. Presento a Aldo. Aldo. Tú formaste parte de una selección chilena en el 2003, habrá que decir a las nuevas generaciones, donde Usai, si no me equivoco, tú eras el 10, ¿no? Sí, creo que sí. Y en esa selección estaba Jorge Valdivia y Luis Jiménez. Sí. Y estaba Mar González, Luis Pedro Figueroa y le fue como las berenjenas, digámoslo, en Uruguay. Sí, fueron a Uruguay. Era una selección que tenía muchos días, que está dirigida por el Pablo Cavalieri, y que de alguna manera respetaba el fútbol bien jugado. ¿Tú suscribes ese fútbol o no? A mí me gusta mucho la construcción del juego. Intento siempre darle variante al equipo, pero tampoco soy un obsesionado por la posesión. La construcción me gusta, pero hay momentos del juego que a veces el jugador necesita jugar directo, porque dentro del torneo nosotros también nos van estudiando. La última parte del torneo, cuando íbamos ganando, ya los jugadores, los equipos no jugaban mano a mano, entonces quedaban atrás un central y dos laterales con un central levantado. Entonces ahí empezamos a generar fórmulas para jugar directo, porque el momento del juego o el torneo lo dictaba así. Pero sí me gusta la construcción, el equipo siempre intento que el equipo tenga buena posesión de balón, pero que sea dinámico también, porque a veces la posesión por posesión no sirve. Cristian, ¿y qué pasó en este partido donde ustedes no llegaban como favoritos, lo fueron a ganar en la boca del lobo y donde hay incidentes muy graves al final del partido? Dicen que se te pasó la mano en el festejo. ¿Cuál es tu visión de lo que pasó al final del partido? No, yo creo que se generó un clima hostil por lo que pasó durante la semana, que no hubo entradas para nosotros como institución. Al final se nos dieron 30 entradas, entonces durante la semana se generó mucho un ida y vuelta entre la hinchada, en este caso la institución Copiapó con nosotros. Pero después el tema del festejo fue porque estaba mi familia en un sector con los dirigentes y levanté la mano festejando. Ahora, donde levantara la mano, había gente de Copiapó, y nosotros teníamos un sector súper pequeño, entonces, pero nunca fue en son de burlarme ni nada. Así,
Creo que he dirigido 93 partidos en mi carrera, no tengo ni una roja, entonces he tenido un comportamiento bueno en la dirección y eso fue para mi familia. Gracias a Dios hay un video grabado donde apunto a mi familia y mi familia está mirando, así que no fue nada para faltarle el respeto ni provocar, que un poco, tampoco un gesto de provocación que se puede tomar mal, entonces fue netamente mirar hacia arriba y celebrar, que para mí fue la verdad que no sé Que lo qué hizo el técnico... técnico de Limache, acuérdate, en el Monumental también. O sea, ganar mi primer título y no poder levantar el brazo. ¿Cómo no lo iba a ser? Levantar el dedo, como diría Gonzalo Jara. Perdón, bueno, ¿Cómo a medida que el fútbol va creciendo y se va desarrollando, van cargos, se van entendiendo? ¿Tú crees en los psicólogos deportivos? ¿Hay espacio dentro de tu plantel para el psicólogo deportivo? Y dos, ¿ese psicólogo deportivo es para tratar a los jugadores o ese psicólogo deportivo es para tratar al técnico que solucione las cosas con los jugadores? Mira, nosotros tenemos un psicólogo, tiene que ver mucho con lo que uno piensa. De partida yo creo que el psicólogo deportivo debe saber de fútbol, debe saber de grupo humano y de jugadores. Nosotros en la U de Conce tenemos un psicólogo espectacular, que es Ricardo. También me ayuda a mí, trabaja con los jugadores a nivel grupal y también trabaja con los jugadores a nivel individual. No es fácil porque a veces el jugador no siempre está abierto a poder contar sus cosas, a poder contar quizás o necesitar una ayuda, pero sí yo lo valoro. Valoro mucho un psicólogo dentro de un cuerpo técnico, de un grupo humano. Siento que ellos tienen herramientas que a veces uno como técnico no tiene y también te van guiando en este caso cómo llevar al grupo en situaciones complejas, el tipo de mensaje, cuándo fortalecer ciertas formas dentro de un grupo. Así que no, yo si me preguntas estoy muy de acuerdo. Hoy en día los grupos, los cuerpos técnicos ya no son de 2 personas, o sea, son 5, 6, 7 personas que te van ayudando. Estábamos viendo el gol de Luis Rojas, llegó a mitad de año de Italia, después de tener muy poca continuidad, a jugar bastante en los equipos primavera. Son de esos jugadores que uno pensaba que lamentablemente tomaban una mala decisión y podían perder sus carreras, pero no solo volvió, sino que hizo goles, fue fundamental. ¿Cómo lo ves tú? Porque era un jugador que prometía mucho. ¿Crees que puede retomar esa altura de ser una gran figura del fútbol nacional? Mira, yo creo que el caso de Luis es el mayor reflejo de que si tú te guías por una estadística, yo no debería haberlo traído. Si yo veo la estadística de Luis Rojas, que jugó poco, que estuvo torneos súper intermitentes, que prácticamente en Chile no jugó, pero sí había algo súper determinante en él, que eran sus características. Nosotros necesitábamos dar un salto en la jerarquía del equipo y no evaluamos en él las estadísticas que traía, sino que evaluamos sus comportamientos y la proyección que él tenía. Y creo que fue el mayor acierto que hicimos en la segunda rueda, o sea, lo trajimos en un valor mercado, bueno, la parte dirigencial en un valor mercado bajo, pero nos entregó todo lo que necesitamos, o sea, él tiene una jerarquía muy grande y yo lo que he dicho es que más que recuperar a Luis Rojas, yo creo que recuperamos un jugador para el fútbol chileno. O sea, uno ve primera división, ve primera B y no hay jugadores como él. Maneja los 2 perfiles, es fuerte, mide 1,84 m, fuerte en el juego aéreo, juega de extremo, juega de delantero, juega de volante, es distinto, hace cosas distintas. ¿Y lo compró la Universidad de Concepción? Creo que tiene contrato un año más, no sé si lo habrá comprado, pero tiene un contrato un año más, pero si uno ve este partido, cómo se imponía, cuándo chocaba, cuándo llevaba el balón... bueno, yo soy amante de esos jugadores. Yo lo traía uno. Sí, de la U. Salió de la U. Lo compraron bien joven. ¿El hijo de Luis Rojas? Crotones. Cristian, la pregunta iba apuntada a lo mismo que te decía Manuel. ¿Qué piensas de las decisiones que muchas veces toman los jugadores? Porque él es un claro ejemplo de las decisiones que toman muchos jugadores jóvenes, de muchas veces emigrar, partir y no hacer la carrera que muchos de nosotros hicimos. O sea, yo siempre lo cuento. Yo quería ser jugador de Huachipato en mi momento, quería llegar al primer equipo y luego ir dando saltos. Hoy en día es muy distinto. ¿Qué opinión tienes con respecto a eso? Mira, yo creo que hoy se provoca algo diferente a esas generaciones, que el jugador hoy en día con 6 meses puede estar fuera del país.
Nosotros para que salir del país tenía que viajar la persona, venir acá y que ese partido jugaras bien. O tener un paso por la selección. Claro, entonces hoy en día la información es tan rápida, uno se mete al programa Wisecout, puede ver todos los jugadores, entonces el jugador tiene mucha más facilidad de poder salir. Si me pregunta a mí, lo que yo pienso es que el jugador tiene que jugar. Y ahí tenemos otro caso importante, Bastián Ubal. Yo a Bastián Ubal lo llevé a Morning y hemos hecho 3 años ya juntos en la carrera y siempre yo hablaba con él y decía, Basti, vas a estar en la U, no vas a jugar, ven a sumar minutos, ven a vivir la experiencia de estar en la B, de ser partícipe de un torneo. Segundo año en Barnechea, jugó todo el año. Y este año jugó todo el año y lo coronó con un título. Entonces hoy Bastián Ubal, si se hubiese quedado en la U y 2 años hubiese jugado 4 partidos, hoy Bastián Ubal tiene 3 años jugando, tiene más de 70 partidos y tiene un título en el cuerpo. Es distinto. Y eso es súper distinto. Entonces siento que, para terminar, siento que el jugador debe jugar, ir pasando estos procesos que te van permitiendo después afrontar los nuevos desafíos con mayores herramientas. Cristian, te quería preguntar porque tenemos el caso de Jaime Vera, que está muy cerquita de ascender en la segunda división, tu caso que lograste el ascenso a la primera y el Chino González campeón en nuestro torneo de primera división, los 3 técnicos chilenos. Pareciera que los técnicos nuestros vienen pidiendo buzo. ¿Por qué sientes que de parte de los directivos nuestros cuesta tanto darle la oportunidad a nuestros técnicos? ¿Por qué cuesta tanto eso si capacidad hay? ¿Qué piensas tú de eso? Bueno, yo siento que nosotros tenemos como técnico una gran tarea a nivel nacional. Primero, unirnos como técnico, generar todas estas conexiones, el hablar constantemente entre nosotros, ir creciendo. Siento que a veces somos demasiado herméticos en eso, que pareciera que estar solo es mucho mejor. Yo la verdad que converso con muchos técnicos, he ido aprendiendo de los técnicos también. Entonces, creo que el mercado nosotros mismos somos los encargados de que sigan creyendo en nosotros. O sea, yo creo que el fútbol es resultado. Si las cosas van bien encaminadas y los resultados se van dando, de hecho que van a confiar mucho más en nosotros. Pero este año estoy contento porque si las cosas se dan como uno espera, los 5 técnicos de las categorías van a ser chilenos. Claro. Y el que va a pelear la Copa Chile es Jaime García con Víctor Rivero. Contaríamos un 6º técnico chileno. Entonces, más allá de hacer comparaciones, creo que nosotros como técnicos chilenos tenemos la gran labor de poder seguir creciendo y demostrando. Yo creo que eso es lo más importante, es demostrar que uno tiene la capacidad de formar un proceso, de generar equipos competitivos y que los resultados se den, porque el fútbol es resultado. Pero esto pasa porque, a ver, yo entiendo que hay buenos técnicos chilenos, pero esto pasa porque muchos clubes son los dueños, son representantes y trabajan con extranjeros, que son los técnicos, Claro. y los van moviendo de un equipo para otro. Se hace cada vez más difícil poder encontrar un equipo. Yo hablaba mucho con Miguel Ramírez, le cuesta un montón poder ir a dirigir un equipo donde él arme el plantel, un poco lo que estabas hablando tú. No, difícil, muy difícil. Pero el camino es más largo. Claro. ¿Conociste al Jeque o no? ¿Ah? ¿Conociste al Jeque? No lo he conocido. Todavía no. No. Que digamos que es uno de los propietarios del club en una nueva administración después de que la U de Conce decidió vender la Cristian, institución. dijiste que no sabías qué te deparaba el futuro, en el sentido de que tu contrato expiró, pero me imagino que hay intenciones de seguir en la U de Conce, ahora ya en primera, en 2026. Y si fuera así, ¿cómo imaginas el armado del plantel o el rearmado? Porque no sé cuántos jugadores también se podrían ir, pensando en que se va a jugar mucho más el otro año. Sí, el otro día lo comentaba con un técnico eso, que ya este otro año en primera van a haber 3 torneos. Sería la Copa Chile, el torneo y la Liga. Entonces, claro que hay que tener planteles más numerosos, pero sí hay que ir viendo el perfil de jugador. Yo en este caso, he estado enfocado netamente en la primera vez. Si puedo, en este caso, dirigir la U de Conce en primera, claro que hay que tomar el perfil, ver también, analizar todos los técnicos. De hecho, generalmente no todos los jugadores siguen dentro de un plantel porque vas a entrar a otra categoría donde hay otra exigencia. Entonces, al momento de quizás tomar la decisión, ver bien quién sigue, quién no sigue, pero también tiene que ver con una proyección, qué es lo que uno ve en los jugadores. La categoría primera es diferente, hay otra jerarquía
que a veces en la B uno tiene más licencias, pero en primera, si hay algo que lo distingue, es la jerarquía. Que hay momentos, a nosotros nos pasó en Copa Chile, que hicimos partido extraordinario con Ñublense, y Ñublense llegó 3 veces y 3 goles. Claro. Y nosotros llegábamos 6, 7 y no podíamos convertir. Entonces, creo que ese análisis tiene que ser un poquitito más profundo para ver quién pueda seguir en el plantel o también ver también otros jugadores que nos puedan apoyar en un proceso nuevo. Pero eso creo yo que ya teniendo tomado una decisión, poder analizar bien. Cristian, ese mensaje de los que se quedan y de los que se tienen que ir después de un momento tan afectuoso que es salir campeón. Cuando sale campeón, la copa para todos lados, todos se abrazan, todo bonito. ¿Conversas tú mismo con los que se tienen que ir o el club intermedia ahí? No, yo creo que... Digo, porque se crea un afecto, un lazo especial con los Yo jugadores. creo que es doloroso porque uno genera vínculo con sus jugadores. De hecho, que la campaña la han hecho ellos, entonces... la verdad que no he vivido en mi primera situación en el caso de seguir, pero sí directo. Soy un tipo que me gusta hablar con el jugador. Prefiero hablar en los otros procesos donde estuve. Siempre hablé con el jugador, le dije, mira, tomé esta decisión, no O si sigue no, en el uno se queda plantel. con algo adentro. Sí. Y lo peor es verlo en el estadio y decir, chuta, a este compadre no le dije nada, me voy por otro lado. Yo la verdad que, gracias a Dios, a todos los jugadores que he dirigido, con todos tengo buena relación. En mi caso, nunca me gustó que no me hablara el técnico, prefería que me dijera la verdad de inmediato, porque también se genera un periodo de incertidumbre. Claro. Porque hay veces que el técnico no habla con el jugador y llega al 2 de enero y le dice, Para irse de vacaciones tranquilo. claro, no vas a seguir. Y el jugador perdió 2 meses de buscar Es alternativas. cuando no te Entonces, habla en la semana, sabes que no va a jugar. Cristian, y en lo personal, Cristian, Qué bueno, porque se me olvidó. ¿cómo manejas y controlas? Porque hoy con toda la información que hay, de poder ver los entrenamientos, ver el análisis del rival, el análisis del último partido, todo el fútbol que sea por el cable, ¿cómo manejas tus tiempos para no caer en la obsesión de estar las 24 horas del día consumiendo fútbol? ¿Cómo manejas eso? Mira, he ido aprendiendo con el tiempo. En Santiago Morning veía mucho fútbol, mucha táctica. En Barnechea hacía lo mismo, pero me fui dando cuenta que cuando uno ve mucho fútbol, llega colapsado al partido. Entonces, en este caso, mi análisis total, donde veo todos los partidos del rival, donde tomo determinación, el plan de juego, el lunes, martes, miércoles y jueves. Ya el viernes me desconecto, trabaja mi cuerpo técnico, las variables que hay que trabajar, y así he ido mejorando mucho la toma de decisión. Porque cuando uno tiene demasiadas ideas dentro de la cabeza, en el partido a veces tiende a confundirse. Entonces, a medida que va llegando el partido, es cuando más voy descargando la idea y más tranquilo tengo que estar. Entonces, pero eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Oye, ¿y cuánto te cambia? Porque hay está la herramienta WeScout, es impresionante. Uno dice, tal jugador te muestra todas las intervenciones que tiene en un partido, hay un montón de variables. Pero yo sigo creyendo que hay una cuestión que es imposible de ver en pantalla, que es ver al jugador ahí, ver ciertos comportamientos in situ, porque fuera la cámara, eso sí que pasa en todos lados, se va con la pelota, y si bien hay cámaras tácticas, es difícil, es un partido con un monito enano, es distinto a verlo. ¿Sigues teniendo la idea de que la percepción, como la lectura, es lo más importante? Mira, yo siento que la estadística, los datos están para interpretar. El dato es un dato, pero el dato uno lo debe interpretar. Y pongo un ejemplo súper claro. Puede pasar en un partido que el volante, en cuanto a la distancia recorrida, a la estadística, no haya sido el mejor en cuanto a distancia. Ahora, yo veo el partido. ¿Qué tipo de partido tuvimos? Tuvimos un partido donde esperamos en bloque bajo y transicionamos rápido. Tuvimos un partido donde presionamos alto, donde el volante tenga mucho más trayecto. Entonces, el dato es para interpretarlo. Para mí, lo primero es lo futbolístico. O sea, veo cómo se comporta mi equipo, veo la parte futbolística y después veo el dato. No tomo decisiones porque un jugador corre más o corre menos, o porque corrió mucho menos en un partido o tuvo menores velocidades, porque tiene que ver mucho con la interpretación. O sea, si un lateral y un extremo tienen mucho más recorrido, a lo mejor tiene que ver con que el lateral del equipo contrario y el extremo eran muy dinámicos. Entonces puede pasar que a lo mejor el partido que viene tuvo menos distancia,
a lo mejor enfrentó a un central puesto a jugar de lateral y donde la tarea solamente la tuvo con el extremo, lateral extremo. Y no necesitó la ayuda del extremo nuestro en este caso, porque en el equipo contrario teníamos un central puesto a jugar de lateral. Entonces todos estos datos se van alterando de acuerdo al fútbol y de acuerdo a la forma que uno tiene de enfrentar los partidos. O sea, es diferente cada partido. O sea, hay partidos que te quedas con un hombre menos, entonces las distancias son mucho mayores. O hay partidos donde vas perdiendo y vas a buscar, en este caso, el resultado. O hay partidos que uno va en este caso, tiene que sostener y sostiene en bloque bajo, donde las distancias son mucho más pequeñas, por llamarlo de alguna manera. Entonces, el dato para mí es importante, pero no es determinante para tomar decisiones. Oye, Cristian, si lo supe se me olvidó. ¿Por qué te dicen la nona desde que tenías 16 años? ¿Y el apodo te molesta o no? No. Por la arruga me dicen la nona, así que... ¿Pero cómo te decís? ¿Cuando erais chico te decían la Sí, nona? no, eso fue en la U. En la U. Cuando Palma recién empezó a... Con la Fue el película. Negro Palma. no, fue... No lo voy a decir, pero... No, fue el Gama. El Gama Gamaliel me puso la García. nona, sí. Amigo mío también, Gamaliel. Pero quedar marcado con el Es apodo. que el apodo no estaba marcado. Se ¿Ya? marcó cuando Palma Claro, lo decía... Tu arruga estaba marcada. Claro, estaba lo único que tenía marcado la arruga, pero se hizo más famoso por cómo lo transmitía Palma, Cristian, lo relataba, perdón. Hoy día Concepción recupera un lindo estadio, volver a Primera División, sobre todo el estadio, bueno, Deportes Concepción, que es un equipo grande, está jugando. Tiene opciones de subir. Pero, ¿cómo? Pueden subir los dos. Sí, posibilidad de subir también. ¿Tuvieron posibilidades de celebrar, de ir a la universidad? Veía la copa también ahí en el foro que la habían puesto, la habían llevado. ¿Pudieron...? Mañana parten los eventos, así que mañana tenemos el evento ahí en la universidad con la gente de la ¿El hinchada. rector? Sí, claro. Porque algunos, como les dimos libre después del partido, vamos a estar ya el día miércoles y el día viernes ya celebrando más formal, más como equipo, así que ahí está con Fuente Alba. Oye, Cristian, ¿cuál es tu favorito en la liguilla? La verdad que yo no veo que haya un favorito. En general en el torneo nunca hubo un favorito, siento yo. Hoy día es muy difícil porque imagínate, Wander partió puntero, Arica puntero, Copiapó puntero, fueron decayendo. Ahora ingresó Antofagasta. Sí, Antofagasta Entonces, le jugó bien a Concepción usted. también. Le jugó bien a usted. Bien, nos ganó bien. Tiene un buen plantel. Cristian, Perdón, y Antofagasta tu tiene un buen gran plantel. fortaleza como entrenador, ¿por dónde sientes que pasa? ¿Por la lectura del día de partido, por el trabajo Mi de gran la semana? fortaleza, profe, es tener un gran cuerpo técnico. Esa es mi gran fortaleza. Rodearte de rodearme de muy gente buenas personas. capacitada. Tengo muy buenas personas en mi cuerpo técnico, esa es mi gran fortaleza, porque yo creo que uno es la cara visible de un proceso, pero hay mucha gente que trabaja de segunda línea, que sin la ayuda de ellos, sin las ideas también que me van proponiendo y sin la visión que tienen ellos, no podría ser hoy un buen técnico. Muchas cosas que se han implementado las hemos hecho con el cuerpo técnico, los inicios del juego, si se dan cuenta, nuestra segunda rueda en cuanto a balones detenidos, hicimos muchos goles de balón detenido, fue porque implementamos ciertas situaciones que veíamos para la mejora más que de la acción a balón parado, sino que la metodología, cómo nosotros trabajar eso. Entonces, creo que la gran fortaleza mía es tener un gran cuerpo técnico que me ayuda en todo, piensan similar a mí, tenemos discusiones, pero tenemos una idea muy clara de cómo vivimos el fútbol todo. Así que siento que eso es un gran plus que debe tener un técnico. Yo creo que concuerdo contigo, Cristian, y creo que es fundamental porque ayer escuchábamos también, ayer o anteayer, las declaraciones de muchos jugadores, en el caso de Esteban González. Finalmente tu propuesta de juego puede ser muy interesante, puede ser muy buena, pero el jugador sin duda, tú lo viviste, responde muy distinto a los estímulos de cómo es el entrenador, de cómo es como persona. Si finalmente un entrenador, todos pueden entrenar de buena manera, ganar de una o de otra manera, te puede gustar o no, pero creo que el jugador responde totalmente distinto cuando ve un entrenador que desde el afecto te entrega otra cosa, ¿no? Mira, yo creo que siempre hay un debate de eso en cómo lidera un técnico. Porque algunos dicen, no, tengo que ser autoritario, otros no, tengo que ser cercano. Yo creo que lo primero que tiene que tener un técnico es ser original, ser genuino. Saber que lo que va a transmitir sea Es como suyo. siente el fútbol. Entonces, ahí podemos tener varios
varios niveles en este caso, de liderazgo, pero a mí me gusta el liderazgo, el cercano, el colaborativo, que la gente esté siempre trabajando, sacar lo mejor de cada persona. Y el jugador es lo mismo. O sea, nosotros hoy dirigimos jugadores chilenos, o sea, jugadores que quizás tienen muchas carencias en su figura significativa, en su familia. Entonces son jugadores que necesitan mucha contención. Y yo creo que el jugador chileno, cuando tú trabajas eso, cuando uno le va mostrando el camino, los va incentivando, motivando, dentro del proceso del jugador chileno, tú lo mismo lo mencionas, Gonzalo, o sea, cuando el jugador chileno te entrega el corazón, yo creo que uno tiene un punto ganado con los jugadores, y yo creo que eso se siente, uno lo ve, lo nota cuando hay un equipo comprometido. Muchos jugadores me han dicho eso, que la forma de liderar lo ha ayudado mucho a crecer, a sentirse mucho más cómodo. No me gusta el liderar, el si no haces esto te saco. Me gusta mucho que se atrevan, que sean valientes para jugar. Las correcciones generalmente van en la forma, o sea, yo estoy pidiendo esto en un partido, esta es la corrección, pero siempre intentando que el jugador sea valiente para jugar. Y yo creo que eso nos ha ayudado mucho a entender que bueno, la forma de jugar del equipo sea muy buena, y lo más importante para un técnico, más que el lograr un título, que tenga un estilo, que sea reconocido por ese estilo. Yo creo que eso lo hemos logrado en los últimos años. Cristian Muñoz, felicitaciones. Un gusto además hablar contigo y que sea lo mejor para la próxima temporada. No, gracias por la invitación. Bueno, grandes personas, futbolizados todos, así que agradecerle la invitación y bueno, es parte del proceso, hay que seguir creciendo. Tenemos mucho por crecer, mucho por ir viviendo, así que esto es un punto importante, pero no es el fin. Así que tomar bien lo que viene y a seguir creciendo, como digo siempre. Como técnico tenemos mucho por aprender. Cristian Muñoz, técnico de la Universidad de Concepción, campeón del ascenso. Gracias por estar en Todos Somos Técnicos. Gracias.